En la Bogotá de los años 50, envuelta aún en ecos de carretas, faroles de gas, cafés donde el tiempo parecía suspenderse en humo y conversaciones mudas, vivía un hombre cuyo nombre se susurraba con incomodidad entre su círculo más cercano: Álvaro Sanabria. Hijo de una familia influyente y acaudalada, heredero de propiedades, privilegios y promesas, tenía todo lo que un hombre podía desear: educación, estilo, juventud y dinero. Pero eso no era lo que lo movía, lo que lo mantenía despierto por las noches. Lo suyo era el robo, no por necesidad, no por ambición, sino por el deleite puro. Le seducía el acto mismo de tomar lo ajeno. Robaba en hoteles, en cines, en reuniones sociales, en tiendas elegantes del centro. Nunca lo atrapaban. Su aspecto impecable, sus modales finos y su apellido respetado lo convertían en un fantasma elegante, invisible para las sospechas. Álvaro coleccionaba sus botines como otros coleccionan trofeos: pequeños objetos sin aparente valor, una pitillera de plata robada a un diplomático extranjero, un encendedor de oro sustraído durante una gala, un broche olvidado sobre un piano tras una fiesta. No necesitaba estas cosas, le bastaba con saber que eran suyas. Aquella compulsión no tardó en aislarlo. Su familia, incapaz de entender su conducta, lo fue apartando como si se tratara de una enfermedad de la que nadie quiere hablar. Lo evitaban en reuniones, lo dejaban fuera de las decisiones importantes, lo mencionaban solo en tono de resignación. En lugar de afectarlo, Álvaro se regodeaba en ese rechazo. Había descubierto que ser temido era mejor que ser querido. Su vida era una rutina de elegancia y sombras. Dormía durante el día, rondaba durante las noches. Estudiaba los lugares y los hábitos de la gente, las grietas de seguridad en cada entorno. Su mente era meticulosa, matemática, casi artística, y sin embargo sentía que algo le faltaba. No era el objeto, era el significado. Necesitaba un reto mayor. Esa noche, en una reunión entre políticos y empresarios de la capital, escuchó una historia que lo hizo detenerse, una leyenda más que un recuerdo. Hablaban de una casa antigua en el barrio Egipto, cerrada desde hacía años, que había pertenecido a un hombre excéntrico, don Ezequiel Aranda. Murió solo, decían; murió loco, murmuraban. Se conocía que la casa permanecía intacta, llena de objetos malditos que nadie se atrevía a tocar. Álvaro sintió por primera vez en mucho tiempo algo parecido a la emoción pura, no por los objetos que podía robar, sino por el riesgo, el símbolo y la conquista. Aquella noche, mientras la ciudad dormía bajo los mantos de la niebla y el silencio, Álvaro Sanabria eligió su próximo robo, uno que no solo pondría a prueba su ingenio, sino su cordura. Los rumores sobre la casa de don Ezequiel Aranda eran ahora como un eco constante en la mente de Álvaro. Una noche se dirigió hacia el barrio Egipto. Las casas allí, más viejas y más sombrías, se alzaban como testigos del tiempo olvidado. El antiguo hogar de don Ezequiel estaba al final de una calle sin salida, una construcción de madera y ladrillos con ventanas tapiadas, con capas de suciedad y polvo. Nadie se atrevía a acercarse, nadie salvo él. Se detuvo frente a la reja oxidada que rodeaba la propiedad. El portón de hierro estaba casi entreabierto, como si la casa misma lo invitara a entrar. Pero algo más le decía que este acceso fácil no era casual. Empujó el portón con cuidado, sin hacer ruido, y cruzó al interior. El jardín estaba completamente abandonado. Caminó con pasos calculados. No había tiempo que perder. La casa estaba en un estado de desolación absoluta. Cada habitación parecía más desordenada que la anterior. Muebles cubiertos con sábanas blancas, como fantasmas atrapados en el polvo. Recorrió meticulosamente cada espacio buscando algo que le llamara la atención. Bajó una escalera empinada que lo condujo hacia un sótano oscuro. La humedad impregnaba las paredes y el aire estaba lleno de una frialdad antinatural. Unos pocos escalones más allá, llegó ante una puerta de madera robusta, que parecía estar sellada. Dentro del sótano, el ambiente era aún más opresivo. Allí, en el centro de la habitación, rodeado por un círculo de piedras, estaba un espejo. La imagen que devolvía no era la de una habitación vacía, sino distorsionada, como si en su reflejo hubiera algo más, algo que no debería estar allí. Su corazón latía con fuerza.
El aire se volvía más denso y en un parpadeo su reflejo dejó de ser suyo. En lugar de su rostro elegante y confiado, vio el rostro de un hombre desconocido, uno que parecía mirarlo fijamente con una expresión vacía. Era una mirada sin vida, una mirada que lo atravesaba. No comprendía lo que estaba sucediendo, pero algo en su interior, algo profundo, le decía que había cruzado una línea que no se podría borrar. Aún con el corazón acelerado, cogió el espejo y lo llevó hacia la salida. Al llegar, su casa se mostró tan silenciosa como siempre. Nadie le esperaba. Subió las escaleras y lo colocó en su habitación. No se atrevió a mirar el espejo nuevamente. Sin embargo, la idea de lo que contenía lo atormentaba. ¿Qué era realmente lo que había robado? ¿Qué poder oscuro estaba atrapado en ese objeto? El mismo deseo que lo había impulsado a robarlo ahora lo mantenía atado, inquieto, en espera de una respuesta que no llegaba. Al caer la noche, después de una cena tensa en la que su familia notó la actitud errática de Álvaro, subió a la habitación sin hablar con nadie. El clima había cambiado y la casa se encontraba en un silencio absoluto. Aunque el espejo mostraba la habitación vacía, Álvaro lo observaba con una mezcla de desconfianza y miedo. En ese momento, un reflejo de alguien más apareció. Un hombre que no estaba en la habitación, que no pertenecía a ese lugar ni a ese tiempo. Su rostro era pálido, tan pálido que parecía un cadáver en vida. Su mirada estaba fija en Álvaro, con una intensidad escalofriante, y aunque sus ojos parecían vacíos, había una sensación de maldad en su presencia. El terror invadió su ser y sin pensarlo, corrió hacia la puerta. Algo en su interior le decía que no había escapado de aquello. En los días posteriores, Álvaro no podía dormir, ni podía dejar de pensar en lo que había visto. Lo que desconocía es que ya había comenzado un viaje que lo llevaría mucho más allá de lo que los límites de la codicia y la arrogancia le permitirían entender. La mansión, que alguna vez fue su refugio de lujo y comodidad, ahora se sentía ajena. La oscuridad que emanaba del espejo se extendía hacia su alma. Ya no podía soportarlo más. Subió a la habitación con pasos firmes, decidido a destruir el espejo de una vez por todas. Ya no le importaba el valor que tenía, solo deseaba que aquello terminara. En el reflejo no apareció su rostro. En lugar de eso volvió la figura pálida. El ser que lo había atormentado comenzó a acercarse. El terror se apoderó de él. Intentó moverse, intentó alejarse, pero sus pies no respondían. En un impulso desesperado, Álvaro levantó una silla y la arrojó contra el espejo. El vidrio se rompió con un estruendo ensordecedor, y en ese instante la habitación quedó en silencio. Pero el daño ya estaba hecho. Al día siguiente, la casa de los Sanabria parecía un lugar sombrío. La familia, preocupada por la ausencia de Álvaro, buscó en su habitación, pero lo que encontraron fue solo un vacío. Nadie escuchó sus gritos, nadie vio su rostro distorsionado por el terror. El espejo estaba roto y con él se había ido algo más que un simple objeto. La historia de Álvaro Sanabria se convirtió en un misterio. Nadie sabía qué había ocurrido con él. Algunos decían que huyó, otros que se había suicidado, pero los rumores se mantuvieron vivos. Aquellos que entraban en la mansión aseguraban haber visto su reflejo en los espejos de la casa, como si su alma hubiera quedado atrapada allí, condenado a vivir en la oscuridad por siempre. La avaricia, la arrogancia y el deseo de desafiar los límites de la moralidad lo llevaron a un final sombrío, uno que no fue físico, sino eterno. Una próxima historia te espera. Suscríbete para no perdértela. Deja tu comentario sobre esta leyenda y compártela con aquellos que disfrutan del misterio.